Querido Intendente, queridos amigos empresarios, comerciantes, hermanos y hermanas de Malvinas, en primer lugar les dejo un fuerte saludo y una fuerte adhesión y un apoyo absoluto a su gestión y a quienes están aquí presentes por parte de la Presidenta de la Nación. Creo que es un buen momento para que juntos hagamos algunos análisis y algunas reflexiones del modelo económico, fundamentalmente económico y por ende político que estamos llevando adelante en la Argentina desde 2003 a la fecha. Yo siempre digo que ante tanto fuego de artificio es fundamental que los argentinos pensemos con racionalidad y responsabilidad y que elaboremos propuestas que tengan que ver con la construcción de la consolidación del futuro de un modelo de país que definitivamente quede alejado de los vaivenes y las circunstancias que muchas veces genera la economía internacional y que otras veces genera errores internos que pueden existir y existen indudablemente. Cuando se consolida estructuralmente un país, ese país tiene la capacidad rectificatoria de políticas que puedan ser o que puedan perjudicar el normal desenvolvimiento de la Argentina. Ustedes saben que allá, por el 25 de mayo del 2003, me tocó asumir una Argentina que yo siempre digo estaba incendiada, en llamas o estaba muy mal, como la quieran llamar. Una Argentina donde la crisis no era ya solamente de un sector determinado de la estructura o de la pirámide social argentina, sino que había explotado en su generalidad. Los trabajadores no tenían trabajos, los empresarios, los comerciantes perdían el trabajo de toda la vida, los ahorristas perdían sus ahorros, la Argentina estaba desestructurada y corríamos el riesgo de que se enfrenten argentinos con argentinos para tratar de sobrevivir. Esa era la caracterización y la situación que nosotros teníamos del 2003, con un endeudamiento del 152,3% del producto, relación deuda-producto bruto interno, con un país que había declarado el default. Alegremente creían algunos que bastaba una declaración con decir no pagamos o no discutimos cómo se pagan nuestras obligaciones, y evidentemente con una Argentina que internamente estaba en plena cesación de pagos. Los argentinos aturdidos y doloridos porque nunca habíamos creído que se podía llegar a tal límite, pero a nosotros, como generación, nos tocó vivir esa instancia. La recaudación del país prácticamente no existía y ¿cuáles eran las soluciones que se aplicaban ante esta situación? Esta situación que se fue profundizando por la implementación de un modelo neoliberal de los años 90, donde se intentó construir una Argentina que sea nada más que un país de servicio, donde la industria nacional, el valor agregado y nuestra producción no costaban y no servían para construir la Argentina que querían. En la división del trabajo internacional nos habían generado y nos habían colocado como un país de servicios que exportaba absolutamente lo que podía tener de producción primaria que no tenía ningún tipo de rentabilidad, por supuesto con un dólar 1 a 1 inexistente, pero sin competitividad exterior, y aparte, para poder mantener ese dólar 1 a 1, la Argentina se tuvo que ir endeudando, porque la única forma de mantener el peso 1 a 1 era tener las reservas en el Banco Central necesarias para poder tener una equiparación del peso con el dólar. Como no había recaudación, como la economía estaba paralizada, como se había rematado el patrimonio nacional en todos sus aspectos, evidentemente la Argentina, para poder mantener la convertibilidad o el 1 a 1, tenía que endeudarse permanentemente. Entonces llegamos a ese nivel de endeudamiento del 52,3% del Producto Bruto Interno, relación deuda-producto. Entonces evidentemente se necesitaba un periodo de reversión urgente. Ustedes recuerdan que en el año 1999 subió la Alianza con
toda una política supuestamente de cambio y no hicieron más que profundizar el modelo neoliberal de los 90, y para poder juntar los fondos, para poder pagar y mantener ese 1 a 1 y seguir con la misma actitud dolorosa que nos tocó vivir en los años 90, ¿qué es lo que hicieron? Descontaron los dineros de las universidades, le hicieron pactos fiscales con las provincias y bajaron los ingresos de las provincias, le descontaron los sueldos a los empleados públicos y lo peor de todo, lo más doloroso, que recurrieron a nuestros abuelos y abuelas y le bajaron el 13% de las jubilaciones para tratar de equiparar y seguir manteniendo un modelo que ya se caía por sí solo. Nosotros, durante la campaña de 1999, por allí, no con la precisión, por allí no nos supimos hacer escuchar, pero tratamos de explicarle a la gente cuáles eran los riesgos que había en ese momento. Evidentemente llegamos a la situación de explosión social lamentable, dolorosa, que tuvimos que vivir todos, y vimos lamentablemente el final del gobierno de la peor de las formas, con los argentinos en la calle, unos buscando trabajo, otros tratando de tener un pedazo de pan en la mano, otros empresarios y comerciantes tratando de cuidar, industriales y productores, lo poco que le quedaba, otros apedreando a los bancos que se habían quedado con los ahorros de años, de jubilaciones, de pago de indemnizaciones, todos los ahorros que existían en el banco prácticamente fueron saqueados al pueblo argentino. En esa situación, 25 de mayo del 2003 me tocó asumir, porque es bueno saber de dónde venimos, es bueno saber qué es lo que hicimos y lo que estamos haciendo. Nosotros decimos que nosotros hacemos, y también es muy importante hacia dónde vamos. Esta es la caracterización que está necesitando el pueblo argentino, central y fundamental, para poder entender la problemática de lo que nos preocupa a los argentinos. ¿Cuáles fueron las medidas que fuimos tomando? La primera de ellas, que era central y fundamental, dotar a la Argentina de una Corte Suprema independiente. Yo contaba días pasados que apenas me tocó asumir el mandato, me vino a visitar un ministro con el mensaje de un integrante de la Corte Suprema diciendo que si no cedía a cierto marco extorsivo que se nos aplicaba en ese momento, iban a dolarizar la economía, iba a caer la pacificación que hubo que hacer inmediatamente después de la devaluación asimétrica y la caída del gobierno de la Alianza, y evidentemente eso hacía explotar la Argentina ya en términos inimaginables. Decidimos no ceder a la extorsión. Recuerdo que con la actual presidenta lo conversamos fuertemente. Hablé al pueblo argentino, ustedes recordarán, por radio y televisión, y logramos reconstituir una corte independiente nueva, distinta, que no son amigos nuestros, pero que evidentemente cumplen el rol que la Constitución le ejerce, de tener capacidad de ser independiente y administrar justicia. Es importante que ese cambio de la Corte ahora se extienda globalmente a toda la estructura del Poder Judicial para tener una justicia que trabaje a fondo, que dé las garantías que los ciudadanos necesitan y que sirva para aportar para la consolidación de lo que también es muy importante en la consolidación de un modelo económico, que es la construcción de una justicia rápida e independiente y que garantice a los ciudadanos argentinos la plena eficacia de las normas para garantizar la seguridad que los argentinos necesitamos para que cada uno tenga que estar en el lugar que esté y no caigamos en una discusión muchas veces entre la justicia garantista o no garantista. Los argentinos simplemente queremos que los jueces apliquen la justicia para que nos den la tranquilidad que nosotros merecemos. En esos momentos había dos cuestiones fundamentales a resolver. Yo cuando voy a España me toca vivir un momento tremendamente difícil, porque los mismos empresarios españoles que vinieron a invertir a la Argentina, que se llevaron enormes rentabilidades de la Argentina y que se la llevaban en el 1 a 1 en dólares a costa de la espalda argentina, que en el remate del patrimonio argentino, ante la situación de crisis, nos querían exigir cosas inaceptables.